Hola gente de YouTube, soy Dark Knight Magic, o más conocido como el Guardián Oscuro. Hoy les vengo con una serie de creepypastas. De paso les avisaré que subiré 2 vídeos, para compensar el tiempo que no hice vídeos. Dicho esto, comenzamos. Extranjer. Que tengas un buen día. Seguramente todos habréis oído acerca de Omegle. Talk to Strangers. Esa página en donde te conectan aleatoriamente con alguien del mundo y, sin saber nada de él o ella, comienzas una conversación. El caso es que llevo mucho tiempo en dicha página, encontrándome con lo típico. El que viene y pone age, sex, location, la página es en inglés. Como ya estoy harto de contestar a eso, simplemente los trolleo un poco y me desconecto. Hasta que un día pasó algo distinto. Muy distinto. Se conectó un extranjero y yo ya estaba esperando el así, cuando coge y pone, la conversación estaba en inglés, pero os la traduzco al español. Extranjero. Hola, 3. Yo pensé, ¿un 3? ¿Por qué un 3? Pero el tío o tía no había soltado el infame así que le respondí. Luego la cosa fue más o menos así. Este soy yo. Hola, extranjero. ¿Cómo estás? 3. ¿Por qué pones el 3? Extranjero. ¿Cómo estás? 2. ¿No vas a responderme? Extranjero. ¿Cómo estás? 1. Ahí ya entendí que era una cuenta regresiva, así que para seguirle el juego, le contesté. La pregunta no volvió a repetirse, simplemente me preguntó por el clima, con el 3, detrás de la pregunta, como siempre. La conversación fue avanzando y al final parecía algo más normal. Seguía poniendo 3 detrás de las preguntas y bajaba a 2 si no contestaba a la primera, pero al final no me importó. Tras un buen rato conversando, le dije que me tenía que ir, y que había sido un placer hablar con él o ella. Sí, para un arroba que encuentro sin el así, se agradece. Su respuesta fue lo que me pareció raro. Extranjero. Que tengas un buen día. Puedes mirar detrás de ti. Y se desconectó. Al día siguiente se lo conté a un amigo, al cual le fascinan estas cosas raras, y se puso todo emocionado por querer probar lo que pasaría si se quedaba sin números en la cuenta regresiva. Yo sabía que las probabilidades de volver a ver a esa persona serían muy pocas, pero aún así mi amigo insistió en venir a mi casa e intentarlo. Una vez frente al ordenador, mi amigo se puso al mando del teclado. Entramos en Omegle y comenzó a ir comprobando a la gente, estilos si preguntan así, fuera, si dicen hola y nada más, fuera. Pasaron muchos conectarse y desconectarse, y al final comencé a aburrirme, hasta que finalmente, y para mi sorpresa, apareció. Extranjero. Hola, 3. Mi amigo, eufórico, comenzó a hablar con él. No dejaba que el número decayera, por alguna razón lo ponía a prueba, hasta que se cansó, y en una pregunta no respondió. Extranjero. ¿Y qué haces para pasar el rato? 3. Mi amigo no contestó, esperó pacientemente. Extranjero. ¿Y qué haces para pasar el rato? 2. Nada. Comenzaba a ponerme nervioso. Yo no había dejado que la cuenta regresiva llegara a 0 y había recibido aquel mensaje final. A saber qué recibiría mi amigo. Extranjero. ¿Y qué haces para pasar el rato? 1. Estuve a punto de escribirle para responderle, pero mi amigo me cogió de las manos y, medio arrastrándome, me dejó sobre la cama, diciendo que me quedase quieto, que solo era una chorrada de internet, y que me estaba afectando demasiado. Me quedé en el sitio en donde él me dejó, sin saber por qué sentía tanta ansiedad. Aunque estaba en mi cama, aún podía ver perfectamente la conversación. El extraño habló de nuevo, su última frase. Extranjero. Que tengas un buen día, no mires detrás de ti, y acto seguido se desconectó. Mi amigo se rió ahí mismo, y me miró. Me puso cara de ¿y por esta tontería estás asustado? Iba a replicarle, cuando algo tocó mi cabeza, algo como una mano fría y grande. No miré hacia atrás, más que nada porque la mano sujetaba firmemente mi cabeza, pero pude ver en la expresión de mi amigo una pista de lo que sucedía. Mi amigo había volteado hacia atrás para verme, y fuera lo que fuese que estaba viendo, no me dejaba mirarle. Lo siguiente que sentí fue como si me adormilara, y caí dormido. Lo siguiente que vi fue el techo blanco de mi habitación en el hospital. Al parecer mi madre nos estuvo llamando tras aquello, y como no respondíamos, fue a vernos y nos encontró a ambos inconscientes. Bueno, al menos yo estaba inconsciente. No quieren decirme qué le ha pasado a mi amigo, simplemente me dicen que no puedo ir a verle. Pero por alguna extraña razón, no me importa. Como me toca quedarme un par de días por si acaso, le he pedido a mi madre mi portátil. Me la ha traído hoy mismo, y en el hospital hay internet inalámbrico. Entro en Omegle y me encuentro con un extraño. No sé por qué, hacer esto está muy bien. En realidad, noto que hay algo distinto en mí. Extranjero. Ashley. Sonrío.
Mis dedos escriben solos. Hola, 3. Asegúrate de responderme a tiempo. Que tengas un buen día. Pendiente de olvidar. Fueron raros sucesos que mi mente no ha podido procesar, aunque, solo quiero olvidar. Mi nombre es Diego, estoy por entrar al segundo semestre de preparatoria. Les contaré mi situación, con la ayuda de un diario que encontré. Intenten comprender, intenten explicarlo. Estábamos un amigo y yo, recién pasamos a preparatoria y apenas eran vacaciones de verano, antes de clases. Nos entusiasmaba la idea de entrar a una escuela con gente y profesores nuevos, todo era diferente para nosotros. Todo estuvo bien, en vacaciones nos veíamos, salíamos, jugábamos videojuegos y tocábamos música, ya que él tenía una batería y yo unas guitarras y un bajo, los cuales nos turnábamos para tocar. Fueron de esos días en los cuales no ves el tiempo pasar, solo te diviertes. A quien no le gusta divertirse así de bien. El tiempo se acabó, y con su fin, llegó el tiempo de estudiar. Las clases comenzaron más rápido de lo esperado, no nos dimos cuenta, pero nuestro entusiasmo hizo que no nos importara. La noche anterior al primer día de clases nos quedamos en su casa para conversar sobre lo que nos esperaba. La plática empezó conmigo. Oye, Alan, ¿qué crees que vaya a pasar? ¿De qué hablas? Pues, entramos a esto, que es como un nivel superior en nuestra vida. Creo que tienes algo en mente de lo que nos espera. Pues claro que tengo algo en mente. Dime qué es. No, olvídalo. Anda, dime. Es que no quiero hablar de eso. ¿Por qué no? Habías estado muy emocionado. Sí, lo sé. Entonces, ¿qué ha cambiado? Fue este sueño que tuve ayer. ¿Qué fue? Pues, no te burles. Verás, yo estaba en un lugar extraño, lleno de gente, apenas se podía caminar. Después me di cuenta de que era una iglesia, y todos vestían formal. No conocía a nadie. De pronto, se acerca una persona, no se acerca mucho, solo lo suficiente para hacerme saber que me estaba viendo, inmóvil, en ese sitio. El sujeto comenzó a reír, era como una risa sarcástica, y yo no entendía por qué. Me aterró demasiado ver y escuchar a esa persona, sentí todo el cuerpo entumecido, fue un terror, como si no fuese un sueño. Luego, se fue alejando, y junto con él la multitud, dejándome completamente solo. ¿Quién era él? No tengo idea, solo veía su silueta negra y unos ojos blancos mirándome. ¿Y eso cambió tu forma de pensar sobre lo que nos espera? Es que no entiendes, no creo que sean buenas señales, eso me inquieta. Por favor, no creas en todo lo que ves en los sueños o en lo que crees que significan. Está bien. Bueno, vayamos a dormir. Tenemos que levantarnos temprano en la mañana si queremos llegar a tiempo a nuestro primer día de clases. Al día siguiente, había llegado la hora de ir a clases, pero Alan decía que se sentía mal, por lo que faltaría a las primeras horas. Pensé que quizás fue por lo de su sueño, pero no quise decirle nada y me fui a la escuela. Cuando por fin llegó a clases, no se veía mejor, un tanto más serio de lo común, no se arregló bien, me dio la impresión de que solo iba por compromiso, ya había perdido el entusiasmo del todo, así que me le acerqué y pregunté. Oye, ¿estás bien? Era obvio que no lo estaba. Sí, ¿por qué no habría de estarlo? Contestó Alan, con un tono ligeramente nervioso. Te ves mal, no parece que estés bien. Es solo que no quiero estar aquí, hay mucha gente. Lo sé, es una escuela. Mira, terminando las clases te acompaño a casa, búscame en la salida, ¿de acuerdo? Claro, no hay problema. Solo que para la salida, no lo vi por ningún lado, nunca me buscó. Al terminar unos pendientes que tuve, fui a su casa para ver qué le pasaba. Al llegar, pregunté por él, me dijeron que había salido justo después de llegar a la escuela. Supuse en dónde estaría. Alan y yo teníamos un lugar para relajarnos, platicar un rato, perdernos del mundo. Era una bodega, que tenía tiempo sin uso y estaba algo alejada, en un lugar donde no hay mucho movimiento, solo algunas otras bodegas alrededor. No usábamos la bodega completa, solo un espacio, como una oficina, muy espaciosa en la cual habíamos metido unos sillones y un par de escritorios para guardar unos cuantos juegos de mesa y cuadernos de dibujo. Estos últimos eran míos, me gusta mucho dibujar. Sobre uno de los escritorios había una televisión vieja, la cual conectábamos a un generador y a veces jugábamos videojuegos en ella, y en las paredes había algunos pósters de bandas musicales pegados, eran dos de Nirvana, uno de Misfits, otro de los Ramones y uno de los Beatles, que era el preferido de Alan. Como lo imaginé, él estaba sentado en uno de los sillones que teníamos en el lugar. Estaba sentado y parecía que dormía como de costumbre cuando descansamos en ese lugar.
Me acerqué a él, pero por un momento, algo me detuvo, un aire denso y la sensación de que alguien más estaba en la habitación. Volteé para todos lados y no había nadie. Fue raro para mí, sentí miedo y lo sigo sintiendo al recordar esa sensación. De pronto Alan dio un salto del sillón y gritó muy asustado. Alan, calma, soy yo. Ya veo, lo siento. No, yo lo siento, al parecer te di un buen susto. Claro, pero no fue tu intención. Oye, ¿no me buscaste al salir de clases? ¿Qué pasó? Pues, me sentía mal, así que me apresuré, fui a mi casa. Es aún por los sueños, ¿cierto? Es que, no lo entiendes, me inquietó bastante, sobre todo, oye, mejor vayámonos de aquí. ¿Qué ocurre? Es que ya estuve mucho tiempo aquí dormido y quiero caminar. Está bien. Parecía que el miedo era intenso, no podía verlo ni un segundo sin sentir su inquietud. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Al día siguiente lo llevé a un parque, en donde se pudo relajar. Platicamos como siempre, él estuvo un tanto menos inquieto, logré distraerlo un poco, pero después de un rato me dijo que tenía cosas que hacer y se fue muy rápido del lugar. Pasaron los días, 3 semanas para ser precisos, hasta que Alan volvió a tener esos sueños. Ahora se veía más asustado y nervioso que antes, así que le dije que iría a su casa a pasar la noche. Al llegar su tono de voz me inquietó un poco, no se escuchaba para nada bien, pareciera que estaba a punto de romper en llanto, mas nunca lo hizo. Temblaba lo suficiente como para darme cuenta y parecía que no había dormido en algunos días. Hola, ¿qué tal? Vamos, Diego, como si no pudieras notar cómo estoy. Lo siento, si te ves mal. Eso dijo mi madre, piensa que estoy enfermo, pero yo sé que no. Me puedo imaginar, si lo pareces, pero tenemos que cambiar eso. Solo necesito dormir un poco, llevo 3 días sin poder dormir, de verdad estoy cansado. Eso se nota, quizás deberías ir con alguien que te ayude con eso. ¿Hablas de un psiquiatra? Eso creo, si esos sueños son la causa. No, no creo que sea necesario, se me pasará, como antes. Pero ahora parece que tienes más miedo que antes. Sí, así es, pero no puedo hacer nada, solo esperar que el miedo desaparezca. Oye, tengo que hacer algo, espera en mi habitación, enseguida voy. Está bien, te espero. Así que fui a su habitación a esperarlo. Entonces, encontré un cuaderno que se asomaba por debajo de su cama. Estaba un poco gastado, pero se veía que lo usaba mucho, entonces me puse a leerlo. Me sorprendió bastante, hablaba sobre sus sueños, sobre cómo se sentía, todos eran apuntes escritos por fechas. Al leerlos, debo admitir que me aterraron un poco sus apuntes, y en unas de las primeras páginas hubo unos que especialmente me alteraron un poco. Septiembre 3. No sé quién o qué era, pero al verlo me sentí aterrado, era una presencia que no quisiera volver a ver, me hizo sentir un terror inimaginable. Desde entonces rezo para que no vuelva a aparecer en mis sueños. Supe al instante de qué hablaba, era aquella persona que vio en su primer sueño, sobre el cual me contó antes de nuestro primer día de clases. Unas páginas después hablaba de nuevo de esa persona. Septiembre 18. Aún tengo presente la imagen de ese sujeto, no puedo olvidar su risa tan escalofriante, me hace sentir miedo cada vez que lo recuerdo. Me siento solo, vulnerable, está observándome quizás, pero como deseo que no sea así, solo quiero olvidarme de él. Y así fueron algunos de sus apuntes, uno escrito cada vez con más miedo que el anterior. Al leer podía sentir cómo era que se sentía. Es como si guardara todas esas sensaciones en cada palabra del cuaderno. Seguí leyendo, hasta que de nuevo me topé con otro de esos en los que este tipo aparecía, pero era reciente, de hace 2 días. Noviembre 22. Lo he vuelto a ver, estoy aterrado, es como si me observara retorciéndome del miedo, es como si disfrutara mi sufrimiento, me tortura, lo disfruta cada vez más. Lo escucho reírse de mí, ahora son carcajadas, con esa misma mirada fija, fría. Cada vez está más cerca, lo siento. Siento que está conmigo en las noches, cada vez que me encuentro solo, siento su presencia, me observa de cerca. Se esconde, pero sabe que siento su presencia y que me atemoriza. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le es tan placentero aterrarme así? No lo sé, y quizás no lo sepa, solo sé que no quiero que se acerque más, quiero que se vaya. En ese momento sentí como se entumeció todo mi cuerpo, no me pude mover y sentía a alguien detrás de mí. ¿Será? No, no puede ser, pensaba con un temor tan grande. Pero por más que quisiera mentirme, sabía quién era. Me armé de valor, solté el cuaderno y volteé tan rápido que me dio vueltas todo. Entonces, ¿qué fue lo que vi? Al momento no supe exactamente lo que pasaba. Fueron tantas sensaciones y sentimientos en un solo momento.
tanto miedo que no lograba mantenerme firme, no pensaba con claridad. ¿Qué fue lo que vi? Detrás de mí solo había un espejo. Me dije a mí mismo, ¿qué? ¿Habrá sido solo el espejo? Pero ¿cómo iba a ser el espejo? Aunque no había nada, lo sentí. Entonces fue cuando llegó Alan, muy alterado. Volteó a ver el cuaderno y me dijo, ¿no lo has leído, verdad? ¿Cómo decirle que no? Eso era lo que había hecho, y por cómo me vi en el espejo, no creo que denotara lo contrario. Sí, lo he leído, perdona si te ha molestado. No tenías que haber leído eso, no tenías que, al leerlo comprendí cómo te sientes, eso es, no entiendes. No tenías que hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Lo siento, Diego, no llegué a tiempo, no debí dejarte solo en mi habitación, ¿de qué hablas? En serio lo siento. Por favor, para de pedir perdón y explícame. Ha sido él, me ha hecho escribir desde la primera vez. Pero para. Eso es lo que quería. Quería que alguien lo leyera después, todo ha sido por él. ¿Para qué quería qué? Detente. No nos merecemos esto, por favor, para. Deja de reír. Oye, ¿a quién le hablas? Entonces lo vi, mientras Alan se retorcía y se tapaba los oídos, lo vi por mí mismo, parado en una esquina de la habitación, con esos ojos blancos que penetran en tu mente, esa silueta oscura oculta en las sombras. Era él, no había duda. Entonces comencé a escuchar su risa escalofriante. Ya sabía por qué sufría tanto, y lo digo sinceramente, no creo que nadie soporte tal cosa, no es lo mismo hasta que lo ves con tus ojos. Aquel momento fue la media hora más larga de mi vida. No recuerdo el momento en el que me fui de ahí, pero recuerdo haber llegado a mi casa tanta intranquilidad que mi madre se asombró demasiado. Por Dios, ¿estás bien? Me preguntó preocupada. Sí, madre, solo estoy cansado. Pues, ve a descansar, que te ves muy mal. Pero primero date un baño. Está bien, lo haré enseguida. Estaba tan trastornado por aquellas imágenes en mi mente que no podía pensar en nada más, solo en el miedo que seguía presente desde aquel momento, aquel ser tan escalofriante. Al día siguiente, sin haber superado lo ocurrido, me encaminé a la escuela. A la mitad del camino, mi madre me llamó al celular diciéndome que volviera, que tenía que hablarme de algo. Le pregunté qué era y me dijo que era sobre mi amigo, Alan. Al regresar, mi madre me esperaba en la sala, un tanto desconcertada, esperando que llegara. ¿De qué quieres hablarme? Llamaron antes de que te fueras a la escuela. ¿Quién era? La madre de Alan. Resulta que es duro decirlo, pero Alan falleció. ¿De qué hablas? Recién lo vi ayer en la tarde. Parece que se ha suicidado, lo encontraron en su cuarto por la mañana. Pero no puede ser verdad, madre, no bromees así conmigo, lo siento, quisiera que no fuese verdad, pero, no, madre. No puede ser verdad. Espera, su madre ha pasado hace unos minutos y te ha dejado esto. Parece que es una carta de Alan, es para ti. En ese momento tomé la carta y me fui corriendo de la casa. Fui a la casa de Alan, no lo podía creer, no podía ser verdad que mi amigo estuviera muerto. Al llegar a su casa, vi a la policía estacionada afuera. Eso tenía que significar que había ocurrido algo grave. Mi madre decía la verdad, al parecer Alan estaba muerto. Me traumatizó bastante haber vivido eso, no lo soporté, entonces fui a nuestro lugar, a la bodega que solo nosotros visitábamos. Tenía que alejarme de los demás. Al llegar, solo vi cosas, recuerdos, que me daban nostalgia. Mi amigo, mi mejor amigo estaba muerto y no podía hacer nada al respecto. Me senté a llorar en uno de los sillones, no lo soportaba, era un dolor inmenso. Pero lo recordé, Alan me dejó una carta, tenía que leerla, entonces lo hice. Diciembre 7. Lo siento Diego, esto es tanto sufrimiento, espero que no te haga lo mismo que a mí, es que es tan terrible, no lo soporto, espero que no te enojes conmigo. No me disculpo por lo que haré, sino por lo que te hice esta tarde, te entregué a él. No fue mi intención, él me hizo hacerlo, no sabes cómo es aún. Me hizo escribir cada sentimiento, sensación, cada visión que tenía, me hizo plasmar todo en esa estúpida libreta, la cual, un día antes, me dijo que tenías que leer. Por eso te dejé en mi habitación a solas, para darte el tiempo de hacerlo, pero un rato antes de que llegaras, me había decidido a no mostrártela, entonces la arrojé al suelo, debajo de mi cama. Pero al llegar el momento no pude contra él. Ten cuidado, se adentra en lo más profundo de la mente y te hace sentir cosas horribles, nunca te lo hubiera deseado, ni a nadie. Se esconde en las sombras, en el ruido, hasta en tu reflejo del espejo y te observa, te causa un miedo insoportable. Me disculpo por eso, me siento tan arrepentido.
No podía irme sin explicártelo, ya es muy tarde como para que pueda hacer algo para evitarlo, está hecho, él quería que lo leyeras para así poder entrar en tu mente, te he condenado, ahora solo huyó de este horror. Te quiero, en serio perdóname. Alan. Me destrozó leer eso, no fue su intención, y ese sujeto provocó su muerte. Estaba tan enojado, no me podía contener, pero de pronto tuve esa sensación, estaba conmigo. Era esa entidad que había llegado por mí, ahora yo sería a quien torturaría. Lo vi ahora más cerca, se estaba acercando a mí y me hacía ver visiones aterradoras, y lo escuchaba reírse de mí. Era insoportable, tanto miedo y enojo se juntaban en mí, era terrible. Pasé semanas enteras de miedo constante, me torturaba cada vez que quería, tuve los mismos sueños horrendos que aterrorizaban por las noches a Alan. Comencé a liberar mis miedos dibujando, creo que no fue lo mejor, ya que los dibujos fueron como aquella libreta. Temo decir que él me ha obligado a escribir esto. Ahora me toca a mí decir lo siento, porque no me pude negar, lo entenderás, ya has leído lo suficiente como para que él entre en tu mente. Ahora te toca a ti, en serio lo siento, yo tampoco le deseaba esto a nadie, pero no tengo opción. No trates de ocultarte, será en vano. Está en las sombras, oculto, está en cada ruido que escuchas, se convierte en tu reflejo del espejo, incluso podría estar justo detrás de ti en este momento. Solo espero que no sea tan terrible lo que te hará, quizás se canse de hacernos sufrir, esperemos que algún día pase. A mediados de los 80s, Hugo Flores vendía afiches en varias ferias libres. Los afiches más requeridos eran los de un entonces negro Michael Jackson y los de un Luis Miguel adolescente, sin señales de músculos y sin ese color fallo que su cara agarró a fines de la década. Curiosamente, en el tercer lugar de las preferencias de los clientes de Don Hugo Not figuraba un ídolo pop. El otro afiche que arrasaba en las ventas era uno que pasaría a la historia freak chilena, como El niño que llora. Indiscutiblemente triste, el cuadro de aquel llorón rubiecito y de ojos azules, por alguna razón gustaba mucho a los clientes de las ferias, y había semanas en que se vendía como tan caliente. Durante años, la imagen del pequeño de las lágrimas, peleó codo a codo en el ranking de ventas contra el rey del pop, y contra la entonces promesa de la balada latina. Pero esa conmovedora sensación que inspiraba el pequeño se esfumó de un minuto a otro. Un rumor empezó a correr, poderoso e imparable, y terminó por convertirse en mito. Y como tal, mientras más se ventilaba, más versiones generaba. El cuadro, del que también se vendían reproducciones en óleo en la plaza de armas y en algunas pinacotecas, traía mala suerte. Las familias que lo llevaban para decorar sus casas, se peleaban o vivían catástrofes. De medianoche, el que quisiera podía hacer un pacto con el mismísimo diablo. Había que invertir el cuadro para lograrlo. Si el cuadro se giraba 90 grados, era posible ver a una figura monstruosa que aparecía devorando al pequeño. Esto demostraba, supuestamente, el carácter maléfico de la pintura. La mejor forma de terminar con la maldición del cuadro, era quemándolo. La gente me empezó a decir que el afiche era diabólico, pero yo nunca creí en eso. Además, personalmente, no me gustaba el cuadro, porque yo soy llorón y no quería ver a alguien en las mismas, y en mi casa. De repente se empezó a vender menos, cada vez menos, hasta que ya nadie lo pedía, recordaba Hugo Flores. Y no era que solo ya no lo quisieran, sino que los que lo habían adquirido empezaron a deshacerse del cuadro. A comienzos de los 90 ya casi no había señales de la imagen. La señora Iris Rebolledo recordaba que era tan fuerte el rumor de la maldición que escondía el cuadro, que con su marido decidieron deshacerse de él en 1982. Y lo quemaron. No se había acordado del tema hasta hoy. Quedó inquieta después de las preguntas y al otro día, cuando estaba en la peluquería, decidió poner el tema en el tapete. La historia que narró paró los pelos de los clientes que estaban ahí. Y no solo eso, sino que provocó una seguidilla de confesiones. Una mujer contó que cuando estaba en el colegio, el cuadro colgaba en una de las salas de clases y que a los niños les daba miedo entrar ahí. Creían que era Satanás. Iris pensó que el tema llegaría hasta ahí, pero aún quedaban un par de anécdotas por escuchar. Otra de las clientas recordó que su cuñado había tenido la imagen en su casa y que solo había vivido desgracias. Y otro, confesó que una vez había obsequiado un bosquejo al lápiz del niño y a la persona que lo había recibido le había empezado a ir de mal en peor. Tratando de encontrar una explicación del fenómeno, recorrimos ferias, mercados persas, anticuarios y pinacotecas. La idea era empezar por saber quién lo había pintado y si lo había hecho con esas intenciones. En definitiva, cuánto había de mito.
Y pese a que el niño que llora no estaba por ningún lado, los testimonios aparecían por montones. Una profesional cuyo nombre comienza con M, describió que la imagen estuvo en su familia hasta el 89. Relacionamos la cantidad de peleas que hubo en la casa con la presencia de la figura. De hecho, después de quemarla, fue antes de una Navidad, no hubo más conflictos ni escándalos. La comerciante Soledad Jara sentía que el cuadro del niño que llora marcó buena parte de su vida. Cuando era chica, teníamos una vecina que era amante de mi papá, sin que nosotros lo supiéramos, que le regaló esta imagen. Y luego de que lo pusiera al lado de la escalera empezaron los problemas. El más grave es que mi mamá se fue de la casa. A nosotros nos empezó a dar miedo el cuadro y, cuando mi papá salía, lo escondíamos en la despensa o en el tercer piso. Lo sacábamos solo cuando él ya estaba por llegar. Un día le dijimos que nos daba miedo, y nos ordenó dejarlo definitivamente en la despensa. Al otro día, él se quedó sin trabajo. Sé que no es creíble, pero desde entonces tuvimos más y más pobreza. 7 años de miseria. Recuerdo que me puse rebelde y que, incluso, una noche de San Juan traté de invocar a Satanás. Nos iba mal en todo, hasta que una señora nos dijo que había que regalar el cuadro para terminar con la maldición. Pero a nosotros nos daba lata regalarlo, porque le podíamos hacer daño a alguien. Un día, un cercano nos pidió que se lo diéramos, y así lo hicimos. A veces me siento culpable, porque después de eso chocó el auto, perdió su casa y se fue al sur. Nunca más supe de él, eso fue en el 88, me acuerdo bien porque a la semana a mi papá lo contrataron en una empresa, después de 7 años de cesantía y de trabajar en lo que fuera. Mucha gente recuerda la historia, ya sea porque tuvo al famoso niño en su casa o, simplemente, porque la escuchó. Sin embargo, dar con un óleo o afiche hoy es casi lo mismo que encontrar una aguja en un pajar. Una pista esperanzadora surgió entre medio. En el restaurante La Pica de Lucho Jara lo tienen. Pero Luis Jara, el dueño del local, no el cantante, ya no lo tenía. Estuvo aquí hasta hace algunos meses, pero siempre venía una universitaria y me pedía que se lo regalara. Hasta que un día se lo pasé, explicaba. Don Luis, muy amable, quedó pensativo con aquello del cuadro y, para ayudarnos, comenzó a averiguar en dónde estaba la joven. Le preguntó a unos compañeros de esta, que eran clientes de su restaurante, en dónde poder ubicarla. Pero ella había congelado su carrera y estaba inubicable. Sin embargo, había un dato más. Impreso San Isidro, ubicado en Arturo Prat, era el lugar en donde se hacía en serie el afiche. En esa época se trabajaba con películas y cuando el rumor empezó a correr tan fuerte, se dejó de vender y no lo hicimos más. No trabajábamos con un sistema computacional como ahora. Puede que esté por ahí la película original de esa imagen, pero ya debe estar velada, explicaba un funcionario del lugar, quien acto seguido, entregó información de otros sitios en donde podía existir una copia. La búsqueda, entonces, siguió con una copia en blanco y negro, bajada de internet. Pero no hubo suerte. En la plaza de armas dijeron que hace muchos años que no veían una reproducción del pequeño. Pero ese señor de polera roja es muy rápido y, si necesitas uno, te lo puede hacer, advirtió un artista. Efectivamente, el personaje de polera roja se interesó en pintar por encargo. Eso hasta que vio la figura extraída de internet. Ah no, yo te pinto cualquier cosa que quieras, menos eso. Tengo una historia muy desagradable, dijo, y no quiso ahondar en el tema. Entregó datos de otro lugar. Lo mismo hicieron en ese destino. Era necesario seguir buscando. Según la leyenda, este cuadro nació en España, curiosamente en los años 50, en la era de Franco, y se extendió a otros países como Turquía, Argentina y Chile. Pero sobre el supuesto autor se sabe muy poco. Sitios en internet, hay foros y blogs que hablan del tema, señalan que lo había pintado el sevillano Bruno Amadio, alias Bragolín, pero no aparecen elementos biográficos de tal autor. Solo datos que alimentan la leyenda. Bragolín había pintado a este rubiecito en un orfanato, poco después de que el pequeño pozo para el pintor, el orfanato, se incendiara. El espíritu del huérfano, entonces, había quedado atrapado, y ahí partiría la maldición. El supuesto Bragolín había pintado otros 27 cuadros de niños llorando. De hecho, en Chile también se vendió una versión femenina, aunque en menor cantidad. La niña que llora. El curador de arte Ernesto Muñoz duda de la existencia de este pintor y cree que pudo ser una empresa publicitaria la creadora del cuadro. Además, Muñoz recuerda que este fenómeno de comprar por montones un cuadro o afiches pertenece a la masificación del arte, cosa que ocurre en todas las épocas y en donde juegan elementos extras a la creación.
A fines del siglo pasado casi todo el mundo tenía en sus casas la Zamacueca, del pintor chileno Manuel Antonio Caro, y en los 70 los cuadros de Hamilton se colgaron con la misma rapidez que se fueron, decía, restando importancia al mito del niño que llora. La profesora de artes plásticas Paula Valdés Bowen aceptó hacer un análisis artístico del cuadro. Este retrato pertenece al estilo realista y, como dice la palabra, muestra la realidad emocional de un niño. Está envuelto en una penumbra de claros y oscuros, lo que le da un carácter dramático. Las creencias que le otorga el sentimiento popular tienen que ver con el encuentro del espectador frente a la obra. Es decir, con cómo se comunica la obra en la experiencia del que la ve. Dicho de otra forma, el espectador puede ver la pena, la inocencia, el abandono y otras emociones que le transmite el niño. Pero también puede verlo como belleza, delicadeza, elegancia. Bowen señala que el sentimiento popular se transmite a las personas desde un líder de una comunidad que ensalza y da un valor trascendente a la obra. El pueblo que la observa, según afirma, verá lo que su líder le otorgó como valor. De ahí nacieron los iconos de diferentes religiones en la historia. Pero el niño no aparece. Caminando de tienda en tienda, por la calle Sacie, por la feria Santa Lucía, por un caracol en la estación central y cerca de la Casa Colorada, se recogieron historias. Dicen que en los 80 un señor bueno pa' tomar lo pintaba por $5.000 en un par de horas y luego se emborrachaba con la plata, pero que nunca lo volvieron a ver. Finalmente, estaba la pista crucial. Patricio Sánchez, el ideólogo de las fiestas kitsch, lo atesoraba en un rincón junto a una antigua bebida cola fría y unas muñecas ochenteras. En Puente Alto, en la casa de unos tíos en donde yo viví hasta los 5 años tenían el cuadro. Como todo el mundo, yo escuché la historia, pero nunca tuve miedo. No soy supersticioso. Hace unos 4 años mandé a hacer una copia del cuadro de mis tíos y la enmarqué. Esa es la que tengo, y me ha ido muy bien. Mis tíos lo siguen teniendo también. Pero hay gente que repele la imagen y me preguntan por qué la tengo. Si piensas en regalarlo, mucha gente te lo devolvería. Yo siento que hubo una discriminación injusta con este cuadro. Finalmente, es como si la gente lo hiciera llorar, dice Sánchez. Este productor cuenta que en aquella época decían que no importaba dónde el espectador se ubicara, que los ojos del niño siempre estaban mirando. Pero él dice que eso sucede con cualquier cuadro. El próximo año, Sánchez ocupó la imagen del pequeño en sus campañas publicitarias ligadas al mundo kitsch. Como para hacerle justicia de una vez por todas al niño de las lágrimas inquietantes.